Nuestro tema es la antropología. ¿Qué se imaginan que es la antropología? ¿O qué les viene a la mente cuando escuchan antropología? Pues por las raíces es el estudio del hombre. Estudio del hombre, ok. Muy bien. ¿Algo más? Y de la mujer. Se puede. Así es, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho hay que aclarar con anticipación, ¿verdad? Que la palabra antropos originalmente se refería al varón, ¿verdad? Significaba varón. Con el paso del tiempo, la palabra antropos pues pasó a significar el género humano en general, ¿verdad? El ser humano. Entonces, a partir de este momento, cada vez que hablemos del hombre, nos estaremos refiriendo al ser humano, que no haya quejas ahí de las mujeres, ¿verdad? Cuando digamos hombre, no nos vamos a referir al varón, ¿verdad? Sino al ser humano como género humano. A veces tratamos de evitar la palabra hombre y decir mejor ser humano. A veces es factible, a veces se puede, a veces se nos va o no se escucha bien, ¿verdad? Pero para tener esa premisa de que en antropología, cuando hablamos de antropos, nos referimos al ser humano, a la humanidad, aunque utilicemos a veces la palabra hombre, sin hacer referencia entonces al varón. Muy bien, pues sí, el estudio del hombre, logos, tratado o estudio, palabra, antropos, hombre o ser humano. Sin embargo, de la antropología hay varias disciplinas, o se puede enfocar desde diferentes disciplinas. Se puede enfocar desde la filosofía. Cuando abordamos al hombre desde la filosofía, al ser humano desde la filosofía, ¿qué le interesa saber a la filosofía del hombre? Entonces ahí nace antropología filosófica. Tenemos también qué nos dice Dios del hombre, qué es lo que nos interesa saber del hombre con respecto a Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, antropología teológica. ¿Qué nos dice la cultura del ser humano? ¿Qué nos puede aportar la cultura o la historia de las culturas del ser humano? Antropología cultural. Hay así varias dimensiones, disciplinas que estudian al hombre, que son antropologías, pero desde puntos de vista, desde enfoques diferentes. Incluso la ciencia pragmática, la ciencia práctica, también estudia al hombre. Por ejemplo, la psicología. La psicología estudia a la persona individual, los fenómenos que ocurren dentro de la mente, de nuestros pensamientos, de nuestro comportamiento. Eso lo estudia la psicología también. La antropología no se centra en la individualidad, sino en el conjunto de las personas, en el conjunto de los seres humanos. Estudia al hombre como humanidad, como género. ¿Y qué nos podemos preguntar del hombre desde la Biblia, que es la antropología bíblica? ¿Qué nos puede decir la Biblia del ser humano? Ahí las preguntas van a ir dirigidas a la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que nos puede decir la Sagrada Escritura de la humanidad, del género humano? Y a la Biblia le podemos hacer muchas preguntas. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Por qué existe el hombre? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Hacia dónde se dirige, si es que se dirige hacia algún lugar? Es decir, ¿su vida termina con la muerte? ¿Qué papel juega la muerte en el hombre, en la humanidad? ¿Qué es la muerte? Si hay algo después de la muerte, son preguntas que le podemos hacer a la Sagrada Escritura. ¿Cómo debe ser el ser humano? ¿O cómo es la realización plena del ser humano? ¿El ser humano es libre? ¿El ser humano tiene voluntad propia? ¿Tiene alma? Y si tiene alma, ¿qué es el alma? Muchas de estas preguntas se las hacen las diferentes disciplinas. Nosotros se las vamos a hacer a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a terminar al final del curso con una afirmación que concluye, que resume lo que es la antropología bíblica. La realización plena del hombre y el ser humano se revela en Cristo. Cristo es quien revela al hombre. Cristo es la realización plena de la humanidad. Cristo es el hombre. Es a lo que aspiramos ser todos nosotros. Muy bien, entonces pues la pregunta de la antropología bíblica es eso: ¿qué es el hombre, qué es el ser humano para la Sagrada Escritura? Y para eso pues vamos a necesitar recorrer diferentes pasajes de la Sagrada Escritura. En este sentido pues la antropología bíblica es parte de la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática es agarrar un tema que no está explícito en la Biblia. De hecho, prácticamente ningún tema está desarrollado explícitamente en la Biblia. Por eso casi cualquier tema pues va a ser sujeto a teología sistemática. Vamos a agarrar un tema, ese tema que nos interesa, vamos a ir a buscar en la Sagrada Escritura qué nos dice
Génesis, qué nos dice Apocalipsis, qué nos dicen los Evangelios, qué nos dice Pablo, y rastreando todas las Sagradas Escrituras, lo que nos dice sobre ese tema, construimos un sistema, una doctrina, una enseñanza. Y ese sistema es un sistema teológico, por eso se llama teología sistemática. Pues ese ejercicio de teología sistemática es lo que se hace en antropología bíblica. ¿Por qué? Porque no hay un libro de la Sagrada Escritura que sea sobre el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y nos empieza a desarrollar el tema del ser humano. Sino que vamos a recorrer la Sagrada Escritura de Génesis a Apocalipsis y vamos a descubrir qué nos dice del ser humano la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice el Génesis? ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice el Apocalipsis? Y entonces construimos nuestro sistema teológico sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque también pueden encontrar ustedes otras clases que se pueden llamar antropología teológica. Pero antropología teológica es todo lo que Dios ha revelado sobre el hombre. Y nosotros vamos a estudiar lo que Dios ha revelado del hombre en la Sagrada Escritura. Antropología teológica se sirve de la antropología bíblica, se sirve de la antropología filosófica y se sirve de la tradición de la Iglesia. Entonces, recopilando esas fuentes, la antropología teológica nos puede dar una respuesta ya completa de lo que es el hombre en relación con Dios. ¿Qué nos dice la revelación de Dios del ser humano? Entonces, eso sería una antropología teológica, que tendría que incluir filosofía, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, magisterio de la Iglesia. Y con todo eso, podemos ya tener una visión completa de lo que es el ser humano. Aquí lo que nos va a importar es lo que dice la Biblia. Es el primer pasito. Vamos a empezar por lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la Escritura del ser humano? Y la antropología, pues va a abarcar todos los aspectos de la humanidad. Desde el origen, es el hombre creado por Dios, es el hombre fruto de una evolución, o puede ser las dos cosas al mismo tiempo, el origen de la humanidad. Y eso nos remonta pues también al origen del cosmos. ¿Por qué existe el universo? ¿De dónde viene el universo? ¿Por qué el universo está ordenado a que exista la vida humana? ¿Por qué el equilibrio del universo se orienta a que sea posible la vida humana? ¿Y por qué existe el universo? ¿Y por qué existe la vida humana? Ahí entran diferentes posibilidades. ¿Es por azar? ¿Es fruto de una inteligencia superior? ¿O es una simulación de la Matrix? ¿No? También. ¿Ya vieron las películas de la Matrix? Hay teorías, ¿no?, que dicen que somos una simulación. Desde el origen se plantea la antropología, ¿qué es el hombre? Y luego, el sentido. ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Qué dirección tiene la vida humana? ¿Qué orientación? ¿Hacia dónde se dirige la vida humana? ¿Qué sentido tiene vivir aquí y ahora? ¿Qué tenemos que hacer aquí y ahora? ¿Por qué vivimos? Como género humano y también personalmente, ¿verdad? ¿Qué hago yo aquí hoy? ¿Por qué existo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo simplemente? ¿Por qué soy? Y la escatología también, el final de los tiempos. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Hacia dónde me dirijo yo? Si soy trascendente, es decir, si mi vida va a trascender de la muerte, si hay algo más allá. Todo esto nos interesa que nos responda la Sagrada Escritura. Pero la antropología no nada más se pregunta por el hombre, sino también por el hombre en relación con Dios. ¿Qué papel juega Dios? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Dios, ¿qué quiere de nosotros? ¿Por qué? Vamos a partir, pues si vamos a hablar de antropología bíblica, pues vamos a hablar de que Dios lo ha creado todo. Por lo tanto, somos creación de Dios. ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Para qué Dios me ha creado? ¿Qué quiere Dios de mí? Son preguntas de la antropología, de nosotros como humanidad y de mí mismo. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere una relación? ¿Quiere un esclavo que le sirva? Porque si es Dios puede hacerlo, tiene todo su derecho, ¿verdad?, de querer esclavo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Yo qué es lo que quiero de Dios? Y vienen también otras preguntas como la existencia del mal. ¿Por qué existe el mal? Sobre todo el mal moral, que es el mal del ser humano. Porque que existan terremotos, huracanes y todo eso, pues son fenómenos naturales que nosotros les llamamos mal, ¿no? Porque pues si estamos en el momento en que ocurre un fenómeno de esos, pues nos va a matar, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un mal, pero ese mal pues es la naturaleza, es como funciona la naturaleza y ahí no podemos hacer nada. Las
placas tectónicas se mueven y va a haber terremotos, queramos o no. Los remolinos se juntan y forman huracanes y no podemos hacer nada. Pero el mal moral, ¿por qué hay maldad en el hombre? ¿Por qué optamos por el mal? ¿Y somos libres de elegir entre el bien y el mal, sí o no? ¿Somos realmente libres? ¿Cómo entró el mal en el mundo? Y ahí vamos a preguntarle a la Sagrada Escritura también, a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del mal? ¿Cómo entró el mal en el mundo? ¿A qué es a lo que le llamamos pecado? El pecado entró en el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo? Cristo también. ¿Cristo quién es? ¿Es realmente Dios? ¿Realmente es Dios que se hizo hombre? ¿Y por qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? ¿En qué nos beneficia que Dios se haya hecho uno de nosotros, que se haya hecho un ser humano? ¿Qué sentido tiene que el Dios creador del universo se haya hecho uno de nosotros, se haya hecho solidario con nosotros, se haya hecho un ser humano? ¿Y para qué? ¿Para qué Dios se hace hombre? Si le preguntamos a la tradición, pues vamos a encontrar respuestas como la de San Agustín. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. Una afirmación fuerte, ¿verdad? Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios. Si se lo preguntamos a la Biblia, ¿qué nos puede decir la Biblia de por qué Dios se hizo hombre? Y así vamos a ir haciéndole todas estas preguntas a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos va a ir dando respuestas y esas respuestas pues las vamos a ir armando en un sistema que se llama sistema teológico sobre lo que dice la Sagrada Escritura del hombre, de la humanidad. Para eso vamos a tener diferentes herramientas. No sé si ustedes ya están familiarizados con las herramientas del Instituto de Teología. Si ustedes entran a la página apps.idteología.org, se las voy a poner en el chat. Muy bien, cuando ustedes entran a las aplicaciones del Instituto Diocesano de Teología, que es este instituto hermano del Instituto Bíblico San Jerónimo, hay principalmente dos herramientas que nosotros vamos a necesitar: la Sagrada Escritura y Sagrada Teología. Sagrada Escritura, Sagrada Teología. Por ejemplo, yo puedo aquí entrar a Sagrada Escritura y quiero saber lo primero que me pueda decir el Génesis sobre el hombre. Bueno, vamos por ejemplo a Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. Que en realidad pues es el segundo relato de la creación. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, insufló en sus narices, sopló en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente. En esta herramienta vamos a tener comentarios y tenemos aquí ya las notas. Se dividen en dos partes, la parte A y la parte B. El hombre, Adán, viene del suelo, Adamá, la tierra, como dice Génesis 3:19. Le damos clic aquí y vemos que dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo tornarás. Este nombre colectivo será el nombre propio del primer ser humano, Adán. Y luego viene la palabra nefesh, que designa al ser animado por un soplo vital, también manifestado por el espíritu, ruaj. Este versito es muy interesante porque ya nos presenta varias palabras que van a ser claves para saber qué es lo que comienza diciendo la Biblia del ser humano. En primer lugar, ¿qué palabra utiliza para hablar del hombre? Adán. Adán significa hombre o ser humano, así tal cual, ¿verdad? No es todavía el nombre de una persona, después va a ser el nombre del primer ser humano, pero antes de eso, Adán es el término para referirse al género humano, a la humanidad, al hombre, que viene del suelo. ¿Por qué Adán significa hombre? Porque viene de la tierra, de la Adamá, el suelo. Adamá es el suelo rojizo o rojo. Tierra, así tal cual, tierra en hebreo se dice Aretz, pero suelo, el suelo rojizo que es la tierra que ellos conocían, es la Adamá, esa es la tierra, el suelo. Adán es tomado de la tierra, el que es tomado de la tierra, el que es hecho del polvo de la tierra, ese es el Adán, el hombre que viene del suelo, que nace del suelo, que es hecho del polvo de la tierra. Eso es lo que significa Adán. Y luego tenemos la palabra nefesh, que designa al ser animado por un soplo vital, manifestado por el espíritu, el ruaj. Nefesh es lo que los griegos van a traducir como psique. La psique
es el alma. Cuando la Sagrada Escritura se traduce al griego, se traduce como psique, de donde viene la palabra psicología, ¿verdad? De la psique, del alma, la mente. Bueno, ya modernamente hoy pues ya le dicen la mente más que el alma, quieren evitar la palabra alma, pero originalmente en griego psique es alma, humanidad, el ser humano vivo, un ser viviente, ese es el alma, un ser viviente. Por eso los filósofos griegos van a utilizar esta palabra, la psique, para hablar del principio vital, del principio de vida, de lo que hace que un ser vivo esté vivo. Y en ese sentido, pues los filósofos griegos van a distinguir entre el alma animal, el alma vegetal y el alma espiritual. De manera que las plantas son seres vivos, los árboles están vivos, y luego el alma animal, todos los animales están vivos, tienen ese principio vital, tienen alma animal, pero el alma del ser humano es diferente del alma vegetal y del alma animal, porque es un alma espiritual, es un alma que es animada por un soplo vital, también manifestado por el espíritu Ruach. Tiene un soplo de vida espiritual, que es lo más cercano a la divinidad, es decir, el soplo de Dios. El alma humana es espiritual. Todo esto ya lo estamos viendo aquí en este pequeño versito, que es Génesis 2:7. Y otra cosa interesante de este sistema que les va a ayudar mucho es que ustedes le pueden poner en este ojito que dice analizar. Cuando le dan clic en analizar, van a entrar a todo un panorama. Aquí arriba tenemos el versito, y la versión de la Sagrada Escritura donde lo estamos tomando. De hecho, tiene muchas versiones de la Sagrada Escritura. Si no les gusta la Biblia de Jerusalén, pueden elegir cualquier otra, ¿verdad? Y tenemos diferentes comentarios a este versito. En primer lugar, Biblia Hebraica Stuttgartensia. A ver quién puede pronunciar ahí los de Estados Unidos que nos ayuden a pronunciar. Stuttgartensia, ¿verdad? Stuttgartensia. Pero no creo que esté en inglés. Todo es como alemán más bien. Sí, es alemán. Sí, es alemán. Muy bien. ¿Y qué es lo interesante de esta primera herramienta? Que nos desglosa todas las palabras de ese versito en su original hebreo. Pues aquí podemos ir viendo cada una de las palabras. Va significa y, yeser, Adonai, Yevá o Yahvé, pero en realidad pues diríamos Adonai. Y luego tenemos Elohim. Elohim significa Dios. Aquí dice dioses porque en realidad está en plural. Elí es la contracción de Eloí y Eloí es Dios. Elí y Eloí son lo mismo, Dios. Eloí es Dios en hebreo, Elí es la contracción de Eloí y Elohim es dioses. Pero para los hebreos este plural se llama superlativo, es decir, que se están refiriendo al único Dios. Es como decir diosísimo, ¿verdad? Dios con mayúsculas, ¿verdad? Como si nosotros dijéramos, es el Dios con mayúsculas. Entonces por eso dicen Elohim en plural, pero se refieren a Dios. Y cabe mencionar que en este plural muchos lectores de la Sagrada Escritura, muchos santos incluso que han leído la Sagrada Escritura a través de los siglos, pues han visto una prefigura de la Trinidad, como que ya estaba ahí oculta la Trinidad en esa palabra. Muy bien, et es una partícula de conjunción para unir dos palabras, no significa nada. A es el, Adam, humano, Afar, polvo, Min, de, Ha es el, Adamá, y ya tenemos Adamá, la tierra, el suelo, sopló en nariz, el soplo de vida, y fue el hombre, el Adam, hacia Nefesh. Y es donde tenemos la palabra Nefesh, un alma, y fue el hombre un alma, un ser humano, viviente, un ser viviente, un alma viviente. De hecho, casi siempre Nefesh va a ir acompañado de Hayá, vivo, un ser vivo, un alma viva. Esto nos va a servir para saber las palabras que se involucran en cada versito y qué significa cada una de estas palabras. Muy bien, ya cuando ubicamos la palabra que nos interesa, en este caso nos interesa Nefesh, tenemos también un diccionario bíblico acá arriba y vamos a escribir Nefesh y entonces me va a dar diccionarios de hebreo donde existe la palabra Nefesh y aquí yo ya puedo ver qué significa Nefesh. Nefesh, alma, ego, vida, criatura, persona, apetito, mente, ser vivo, deseo, emoción, pasión. Lo que respira, la sustancia o ser de respiración, alma, el ser interior del hombre, ser vivo con vida en la sangre, el hombre mismo, el yo, persona o individuo, asiento de los apetitos, asiento de las emociones y las pasiones, la psique, la actividad de la mente, ¿no? También la psique, lo que los griegos luego tradujeron como psique, algo dudoso, la actividad de la voluntad, la actividad del carácter,
Esto, por ejemplo, es de las definiciones arameas y hebreas de Brown Driver. Tenemos también el diccionario hebreo bíblico de Moisés Chávez, que nos dice que nefesh, en primer lugar, significa garganta. También en muchos lugares de la Sagrada Escritura significa garganta, porque es de donde sale el aliento. Cuello, aliento, ser, alma, en el sentido de tener sangre y aliento. Nefesh Yahá, como lo vimos en Génesis 2.7, un ser viviente, un individuo, un hombre, una persona. Nefesh Adam es una persona humana o vida humana. Nefesh Benená es un animal, un alma animal, un alma humana. Significa vida. También tenemos el léxico arameo, hebreo y griego al español de Ortiz. Nefesh dice es aliento, garganta, cuello, apetito, alma, vida, ser vivo, persona. Porque es importante saber manejar estas herramientas, porque nos van a ayudar a comprender el mensaje profundo que nos quiere decir la Sagrada Escritura, la Biblia. Nefesh va a ser nuestra primera palabra importante que vamos a estudiar, pero la Sagrada Escritura nos va a mostrar otras palabras también. Nos va a mostrar la palabra basar. Basar significa carne o ser humano, también se traduce como ser humano, pero el ser humano en su caducidad, en su carne, en lo que termina con la muerte, el cuerpo, podríamos decir, ¿no? Lo corpóreo, lo material del ser humano, la carne. Es muy común escuchar la palabra carne refiriéndose al ser humano en la Sagrada Escritura. Lo vamos a ir viendo, como también se habla de la carne, basar. Nefesh, alma. Adam, hombre, ser humano. Van a ser las tres principales. Muy bien. Ahora, no nada más vamos a estudiar la Sagrada Escritura. Si ustedes le dan clic aquí en estos cuadritos que están en la esquina superior derecha, regresan al menú y en el menú hay otra opción que se llama Sagrada Teología. En la Sagrada Teología, en esta herramienta que se llama Sagrada Teología, vienen un montón de referencias para nosotros poder consultar en referencias académicas fiables. ¿Cómo funciona? Yo escribo aquí una palabra y el sistema va y me busca en todas estas referencias en cuántas aparece. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner antropología bíblica, que me busque todo lo que encuentre sobre antropología bíblica. Entonces me sale la definición del pequeño vocabulario bíblico. La Biblia considera al hombre no en sí mismo, sino en su relación con Dios. Y empieza a hablar sobre lo que es antropología bíblica. Si nos interesa, pues ya le damos clic y se va el texto completo. Luego, diccionario teológico enciclopédico. Antropología bíblica. En ese mundo tan complejo de la Biblia hay que distinguir dos modalidades diferentes de aproximación a la realidad humana. La perspectiva teológica, para atestiguar la comprensión del hombre que va madurando a la luz de la fe, y la perspectiva estrictamente antropológica estructural, que define al hombre en su constitución natural de ser mundano. Podemos igual irnos al texto completo de este diccionario enciclopédico. Y ya la herramienta más especializada, Sacramentum Mundi, enciclopedia teológica. Ya aquí, si ya quieren llegar ya más profundo a lo que es la antropología bíblica, ya nomás le ponen texto completo y empiezan a consultar esta maravillosa enciclopedia. Todo con su respectiva cita para que no nos vayan a denunciar derechos de autor, ¿verdad? Esta es una herramienta de consulta, de referencia, ¿verdad? Para cuando ustedes tengan dudas con una palabra, irse a los diccionarios y enciclopedias que están aquí, pero también pueden consultar de uno por uno, ¿verdad? O sea, individualmente entrar a uno por uno e ir viendo su contenido. Por ejemplo, vamos a entrar al Concilio Ecuménico Vaticano II. Nos vamos a ir a Gaudium et Spes, capítulo 1, y el número 22 de Gaudium et Spes, ya es donde nos dice, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Entonces, primeramente, el hombre es un misterio, pero el Verbo encarnado también es un misterio. El hombre se revela en el Verbo. Es Cristo quien nos revela al hombre. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, de Cristo. La realización plena del hombre está entonces en Cristo. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Cristo manifiesta, revela plenamente el hombre, el misterio del hombre, al propio hombre. A nosotros mismos, Cristo nos revela quiénes somos, y le descubre la sublimidad de su vocación, o la grandeza de su vocación. De hecho, la palabra latina altissimus hace más referencia más bien a la grandeza, la sublimidad o la grandeza de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente
y su corona. Todo parte de Cristo y culmina en Cristo. Entonces aquí Gaudium et Spes nos va a hablar sobre la antropología, sobre la visión que tiene el concilio del hombre, de la humanidad.